Me da un gusto darle la bienvenida al padre Justo Lofeudo, un sacerdote que muchos de ustedes lo conocen a través del grupo de Cenáculo La Gospa o muy bien a través del YouTube, un sacerdote que ha regalado mucho al mundo entero, con sus evangelios diarios, todo lo que nos comparte, todo su conocimiento. Un sacerdote que en lo personal me ha ayudado mucho en mi dirección espiritual. Y hoy no solamente es para el grupo La Gospa, sino yo creo que este mensaje, este video llegará a muchos en México. Que sea de gran bendición. Padre Justo Lofeudo, bienvenido. Gracias por atender esta petición de parte de todo el grupo Cenáculo La Gospa. Buenas tardes allá en España. Muchas gracias, muchísimas gracias. Padre, lo poco que he investigado de usted, un sacerdote que inicia su sacerdocio a la edad de los 35 años, un hombre que fue ingeniero químico, con proyectos en las Naciones Unidas, un hombre que tiene su cambio, su vida, su llamado en Medjugorje, y ahora iniciador, no sé si sea usted iniciador, de las capillas de adoración perpetua allá en Europa, de procedencia de Argentina. Padre, la idea de esta reunión, ¿qué nos puede usted compartir acerca de su vida personal como sacerdote? Tenemos poco tiempo. Su vida personal como sacerdote, ese llamado que siente usted en Medjugorje, que en Medjugorje ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Lo que en México estamos haciendo, muchos grupos de adoración y de oración, el Santo Rosario, la adoración perpetua, cómo encaminar nuestra vida. Un tema muy actual también es el final de los tiempos, que a mucha gente le causa miedo, en vez de causarle preparación, ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros en la conversión. Padre, bienvenido, le dejo el micrófono, la pregunta es abierta y la importancia del Santo Rosario en nuestras vidas. Bueno, perfecto. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que esté presente, para que hable a través de este pobre instrumento que soy yo. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y por María. Ven, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, también es bueno recordar la oración de todos los días, tendríamos que hacerlo, de Nuestra Señora de todos los pueblos, ¿no? Que está tan vinculado a ese quinto dogma mariano que todavía está pendiente, pero que se va a proclamar en algún momento, que es María Corredentora. Pues, hablando de María Corredentora, yo podría decir que la gran experiencia de Medjugorje es que María es corredentora. María está haciendo una obra de corredención increíble en Medjugorje, en todo el mundo, pero ahí, cómo está llevando a los hijos, a su hijo, constantemente, y cómo lo lleva concretamente en los sacramentos. ¿Cómo nos lleva a todos? Bueno, ya Juan Pablo II decía que Medjugorje era el confesionario del mundo, ¿no? Así era llamado. Y por otra parte, el centro de Medjugorje es la Eucaristía. La Eucaristía celebrada, que además en forma impecable por los franciscanos, y la Eucaristía adorada. Porque yo creo que la mayoría de los peregrinos regresan de Medjugorje impactados, digamos, queriendo además tener en sus lugares esas adoraciones que vivieron en Medjugorje. Entonces, por eso el centro no hay ninguna duda que es el Señor, y ese es otro de los, digamos, signos de autenticidad de Medjugorje, de que es la Virgen. La Virgen no se queda en ella, sino que lleva a su Hijo, ¿no? Constantemente. Y es el lugar donde, en lo personal, yo soy uno de tantos, ¿no? Hemos vivido ese sentir que María nos lleva de la mano y nos lleva con esa
forma delicada pero firme. La mano de la Virgen es muy firme, aunque es muy delicada. Y ella es madre, pero también es reina. Y bueno, y nos va llevando, y cuando queremos acordar, ahí vemos que nos está llevando a aquello para lo cual hemos sido creados, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una vocación, un llamado de Dios. Lo que pasa es que ese llamado a veces lo tenemos apagado, ¿no? Porque estamos aturdidos por los ruidos del mundo, apagan la voz de Dios. Y esos ruidos que nosotros mismos, ¿no?, nos provocamos. Y entonces cuando hacemos silencio, pero ese silencio en la presencia divina, es cuando nos damos cuenta, empezamos a escuchar el llamado. Y eso me ocurrió a mí, es decir, el primer movimiento fue la conversión. Fue acercarme a Dios, que yo estaba muy, muy lejos de Él, ¿no? Muy lejos. Como están todos aquellos que hacen su vida a espaldas de Dios. Como si Dios no existiera, si existe, para ciertos momentos necesito, le pido esto porque tengo que aprobar un examen, o porque tengo que hacer esto, porque esto me tiene que salir bien. No, utilizo a Dios. No me doy cuenta, pero estoy utilizando, y después a lo mío, ¿no? Solo en algunos momentos. ¿Cómo? Solo en algunos momentos nos Solo en acordamos. algunos momentos, exacto. Entonces la persona dice que no es atea, pero es atea práctica. Es decir, sí, bueno, ahora necesito, ahora le pido a la Virgen por ahí, tengo la estampita a la Virgen, pero después hago mi vida, hago lo que creo, ¿no? Entonces, ese camino es un camino continuo, por supuesto. La conversión no es un momento, es toda una vida, y termina el último día, ¿no? Pero con sus altibajos también. Pero aquí la Virgen nos ha llevado, nos ha atraído primero, porque primero para llevarnos nos atrajo. Y cuando digo yo, hablo en plural, porque a la mayoría le pasó eso, de estar lejos y de enamorarse de una figura de la Virgen, como te ocurrió a ti, o como me pasó a mí, que iba, qué sé yo, tomaba un metro en Milán y me pasaban un papelito estamos hablando de los años 80, ¿no? Con el mensaje de Medjugorje, o compraba el diario y abría, y un pedacito muy, muy chiquito, pero muy chiquito, de entre tantos avisos, donde había un grupo que se llamaba Amigos de Medjugorje que publicaban el mensaje del 25. Pero siempre era el llamado continuo, era ella. Yo me daba cuenta, y yo leía y me daba cuenta que era ella. Como cuando había leído lo de Garabandal en los años 60. Después no supe más nada, pero cuando se decía de Garabandal, que después quedó en la nada porque no se supo más nada, pero yo de Argentina había sabido que aparecía la Virgen en una aldea y creí inmediatamente que era verdad. Con dos lugares me pasó así, con Medjugorje y con Garabandal, de creer absolutamente, ¿no? Y bueno, y ahí fue el ir caminando, hasta que darse cuenta que el llamado era una conversión, pero además al mismo tiempo era el llamado a una vocación de siempre, que es porque me di cuenta que yo fui creado para ser sacerdote desde siempre al sacerdocio. Y tenerla a ella, y voy a contar algo, porque yo eso no lo esperaba para nada. En el momento de la ordenación, yo no estaba como aturdido, no sé cómo tú ves. Es un momento especial, uno sabe que están viviendo algo que trasciende el tiempo, que lo abarca, que es superior a uno, ¿no? Es el gran misterio y gran don del sacerdocio. Y uno queda a veces como atónito, sin palabras, sin nada. Y el momento que el obispo me impone las manos, que en la ordenación, inmediatamente ahí me consagré a la Virgen. Es decir, yo estaba consagrado, pero quiero decir, consagré mi sacerdocio, yo como sacerdote a la Virgen. Fue en ese momento, y eso quedó para siempre. Eso quedó para siempre. Eso no va a cambiar nunca. La Virgen lo tomó, seguro. Es decir, ella siempre va a ser fiel, ¿no? A veces los infieles somos nosotros. Cuando nosotros nos consagramos a ella, ella lo toma. No es que tenemos que, cuando nosotros renovamos la consagración, no es para recordarle nada a la Virgen, es para recordarnos a nosotros, ¿no?
que tenemos esa relación especial, para no hablar de compromiso, que también, bueno, es el compromiso filial, ¿no?, hacia la Virgen. Entonces, bueno, ha sido el inicio, y es que se va desplegando a través del tiempo, donde uno va viendo que lo importante es tener docilidad. Docilidad ante el Espíritu Santo, que siempre sopla, pero sopla como una brisa. Puede ser que a veces sople con un viento fuerte. Cuando sopla con un viento fuerte ya uno ya sabe, pero a veces es muy sutil, es una brisa, entonces uno dice, podría haberlo hecho, podría no haberlo hecho, pero lo hice, y cuando lo hice me di cuenta que hubo frutos, que era eso lo que quería el Señor. Yo me acuerdo, cuando vino todo esto del virus, ya tenía preparado el libro, ¿no? Ya, no me acuerdo si había sido todavía publicado, no me acuerdo, eso no me acuerdo, pero ya estaba el libro. Creo que sí, había sido publicado. Me refiero a un libro, a uno, a María la Eucaristía al final de los tiempos. Y entonces se me ocurrió, digo, estaba yo confinado, además a mí me tenían en una cuarto, estuve 3 semanas, porque no sabía si tenía, no tenía, pero bueno, había tanto pánico. Y yo estaba tranquilo, estaba ahí en la habitación, y digo, bueno, fue un tiempo muy fructífero, lo aproveché muchísimo. Y ahí empezaron los audios, ¿no? Y empezaron con distintos capítulos, iba haciendo 10 minutos más o menos de audio del libro. Y bueno, y eso también me di cuenta que era eso lo que tenía que hacer en ese momento. Como otras cosas que van ocurriendo, a veces puede ser que algunas cosas no me dé cuenta, sea sordo, ¿no? Pero en general hay que tener bien sintonizado el oído del Espíritu para saber qué nos va pidiendo la Virgen y no aturdirnos. Y atención, esto es un consejo, ¿no? Cuidado con tanta lectura, con tanto escuchar esto, aquello, aunque sean buenos, porque están perturbadas las almas y los ánimos. Y entonces no se puede ver claro y se infunde miedo, confusión, sobre todo mucha confusión. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y tener bien claro, por ejemplo, mucha oración, a través de la oración viene la luz, mucha adoración si se puede, ¿no? Vivir sacramentalmente, estar con el corazón limpio y además alimentarse de la Eucaristía, vivir la Eucaristía. Y eso nos va a dar también la idea de qué tiempos estamos viviendo, pero no aturdirse con lo otro, con el mundo. Aunque tenga digamos, aunque parezca bueno, ¿no? Porque a veces no son cosas del mundo, a veces son cosas que denuncian el mundo, pero si uno va demasiado por ese lado, termina mal. O bueno, a ver qué tengo que acumular, qué tengo que hacer, porque cuidado con eso, cuidado. Aquí hago un pequeño paréntesis. Sí. Fíjense, dentro de los grupos, cuando hablamos y meditamos, principalmente los mensajes de Medjugorje, como este que nos dio ayer nuestra madre, que está bellísimo, como todos sus mensajes. Si hay personas que traen mensajes de falsos videntes de otros lados, y mi respuesta a ello ha sido, María nunca te va a dar un mensaje que te quite la paz. Exacto. María te va a dar un mensaje de amor. María te va a hacer un llamado de conversión. Porque hay gente alarmista, gente que le gusta moverse por ese medio, porque no conoce el camino a lo mejor de la luz, de la verdad y la preparación en ese camino de conversión. Le comento esto para que nos vaya usted corrigiendo. Yo lo que le pido a esta gente es ora. Hay que aprender a discernir lo que estamos oyendo. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? ¿Qué nos dice nuestra madre? ¿Qué no nos dice nuestra madre? Para que no confundamos nuestra alma. Y al confundir nuestra alma, nuestra vida, confundimos a los que están junto a nosotros y en nuestro caminar. Lo que pasa es que hay una componente de morbosidad, de querer escuchar esas cosas, pero no de cambiar. Eso da la impresión de que como uno está al tanto, o cree estar al tanto de lo que está pasando, de lo que dice la Virgen, cree porque está pasando con la época de Elías. Por un verdadero profeta había 450 falsos.
Entonces está lleno de falsos, pero falsos, donde te hablan de rezar el rosario y todo, por ese lado te entran. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, claro que puede hacerlo, y lo hace. Te va a pedir, te va a decir incluso que adores el Santísimo, pero te va a desviar, porque vas a ir por un camino que no es el de Dios. Y porque te va a o llenar de miedo o a decir un montón de cosas. La gente va por el morbo, a ver qué va a pasar. Así como van a ver los adivinos, ¿no? O ver el horóscopo que va a pasar, ¿por qué? Porque no hay fe. Entonces tienen miedo al futuro. Entonces, como tienen miedo al futuro, hay que recurrir a estos que parece que dicen. Son falsos, la mayoría son falsos. Mira, vamos a partir de una cosa. Medjugorje es un lugar de luz en este momento en el mundo. Si yo tengo que enfocarme a esa luz, pero si hay otros focos por aquí que no es verdadera luz, es una falsa luz, me va a distraer de lo fundamental. Y entonces, en vez de hacer lo que la Virgen me pide, que son cosas muy sencillas, ya no, pero dice cosas sencillas, dice lo mismo. En cambio, el otro me dice, cuidado que en Caribe va a pasar tal cosa. Sí, claro, como son los adivinos. Y por ahí pasa y por ahí no pasa. Y si pasa, ves que lo dijo. Si todos sabemos cómo estamos. Y va a haber un encierro. Y sí, va a haber un encierro, no hace falta que es muy probable que no haya otro encierro. Pero no, pero lo dijo, mirá cómo fue, la Virgen Medjugorje no dice nada de eso. O lo dice de una forma muy sutil como ahora. Muy decir, nos está hablando de una guerra espiritual, entonces hay que estar armados, hay que detener esos demonios, los demonios se los detiene con la oración, lo está diciendo. Hay que ir a lo fundamental. Ahora, la Virgen no va con chismes ni con cuentos, como aparecen también muchos por ahí, ¿no? Es que es tan evidente, son tan burdos, pero la gente se engaña. Se engaña porque se quiere dejar engañar, porque no quiere hacer o no está dispuesto a orar, a ayunar, a hacer todo lo que la Virgen pide. Que es sencillo, que es fundamental, pero que no es irse por las ramas, ir a beber de otras aguas o de estanques que están envenenados. Hay que beber el agua pura, y es la que está dando la Virgen. Es decir, habría que, algunas, digamos, verdaderas apariciones se fueron apagando, fueron desapareciendo. ¿Y para qué? Para dejarle lugar a esta, a donde tenemos que estar focalizados. Pero en vez de, ¿qué pasó? Ha pasado que han habido un montón de falsas apariciones que están. Yo no me meto en quiénes son, para no hacerles el juego a ellos, pero sí les puedo decir, no se fíen, no caigan así tontamente porque dicen que tenés que rezar el rosario, qué sé yo. Y hay algunas que vienen con sellos, el sello de esto, el sello del otro. Eso es falso, ya con el tema del sello. ¿Sabes? Mira, la gente está preocupada, perdón, por cuál es la marca de la bestia. Y si la marca de la bestia es esto, o es aquello, o es aquello. Y hacer los cálculos y demás. La marca de la bestia es la apostasía, la marca de la bestia es el pecado, la marca de la bestia es la herejía. Esas son las marcas de la bestia. Ahí yo estoy marcado. Voy a tener la marca de la bestia si yo estoy en la apostasía, si yo no reconozco a Jesucristo como el único Salvador, si yo no soy un hereje o creo en herejías, o hago la religión a mi antojo. Ahí, si peco, claro, ahí está, ahí yo soy marcado cada vez que peco gravemente en la marca de la bestia. Pero nosotros tenemos que ser marcados con la marca del ángel, de los escogidos de Dios. ¿Y cuál es esa marca? La marca de la santidad. Y a eso viene la Virgen, a llamarnos a la santidad, a la conversión a Dios. Eso es lo único importante. Los demás son historias, son historietas, que no cuentan y que tenemos que dejarlos ahí a un costado, porque eso distrae y porque la gente cree que está en la fe cuando no lo está. En la fe se está solamente cuando se practica la fe, y la fe se practica cuando se reza realmente del corazón, cuando se va cambiando ese corazón, cuando uno se va convirtiendo. Si no, no. Por eso lo que dice el apóstol Santiago, muéstrame tus obras y yo te diré tu fe. ¿Y las obras qué obras son? No es de hacer cosas simplemente, es la obra de la fe, es la obra de la caridad, es la obra
pero es la obra de que están marchando hacia Dios, la obra, verdadera obra, la gran obra, la conversión. Esa es la obra por excelencia. Mi propia conversión, mi propia santificación. Porque eso es lo menos egoísta del mundo. Cuanto yo más santo sea, no será para mí, sino para los otros y para Dios. Es así. Cuando María nos pide ser santos y leemos sus mensajes, que si no me equivoco, el de ayer nos menciona, ¿no? Que Dios le sigue dando la oportunidad de venir a la tierra para que alcancemos la santidad. Cuando hablamos de la santidad, la mayoría pensamos, ¿no? ¿Cómo puedo ser santo? ¿No? Para mí es difícil. Santo, la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío, el Padre Justo Lofeudo, que va por ese caminar. Pero como nosotros pecadores, nosotros laicos, y yo estoy convencido de que sí podemos llegar a ser santos. ¿Qué caminos seguir, Padre? ¿Qué nos recomienda usted a este grupo del Santo Rosario, a este México? Mira, el camino de santidad no es un camino difícil, arduo, puede ser arduo, sí, pero bueno, pero es un camino, y el camino se hace dando el primer paso. Yo no puedo hacer un camino de 1000 kilómetros si no di el primer paso, y se hace paso, después de cada paso, otro paso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es este camino? Es un camino de perfeccionamiento en el amor, es decir, lo que cuenta en definitiva, fundamentalmente, es el amor a Dios y el amor al otro. Es un camino de abnegación, es el camino contrario al egoísmo y el camino contrario al hedonismo, el que busca el placer, ¿no es cierto? Es decir, en vez de buscar el placer, yo busco gustar a Dios. Y para eso sé lo que tengo que hacer, es decir, tengo que darme a los demás, tengo que dejar de ser egoísta, tengo que descubrir cuán egoísta soy, lo primero, porque somos todos egoístas, ver y hasta dónde está dirigido ese egoísmo. Si ese egoísmo está dirigido a santificarme es una cosa, pero si está dirigido a mí, entonces tengo que ver cómo cambiar. Ahora, solo Dios me va a cambiar. Es decir, yo tengo que abrirme a que Dios me cambie. El que convierte es Dios, no soy yo. Pero yo tengo que poner mi parte. Si yo me cierro y digo que no, no. Dios nos creó libres y respeta esa libertad. Entonces, lo que tenemos que hacer es el camino que nos propone la Virgen, que es muy sencillo. Orar, pero con el corazón. Ayunar, pero con el corazón. Es decir, ¿qué es lo importante? El corazón. No es la oración ni el ayuno. Son los medios. Lo importante es el corazón que tiene que cambiar. Entonces, orar con el corazón, ¿qué es? ¿Hacer muchas oraciones? No, no, no. Porque si yo hago muchas oraciones y tengo rencor y no perdono, eso no puedo orar nunca con el corazón. Es decir, yo tengo que purificar mi corazón, yo tengo que perdonar, yo tengo que ser misericordioso. Lo dice el Señor constantemente. Después de enseñar el Padre Nuestro, nos dice que el que no perdone no sea perdonado. Es decir, hay puntos que son claves, yendo quizás al corazón de tu pregunta. Y unos puntos claves es perdonar. Es perdonar y pedir perdón. Saber, es decir, las dos dimensiones, ¿no? El perdón que yo doy al que me ofendió y el perdón que yo pido a Dios y al que yo ofendí. Y si no me lo acepta igual, yo tengo que hacer, que reparar, que enmendar, a veces no puedo porque tengo una barrera, no puedo, o hay cosas que ya no se pueden enmendar, pero siempre pedir por esa persona que yo ofendí, pedir la bendición sobre ella. Incluso los enemigos, el Señor nos dice, amar a los enemigos, a veces nos cuesta amar al amigo, pero bueno, y bendecir a aquel que nos maldice. Ese es el camino que Dios nos ha mostrado y que la Virgen lo hace muy simple. Entonces, rezar el rosario con el corazón. Yo antes de ponerme a rezar, digo, a ver si yo no dejé a alguien, no lo he perdonado. Y bueno, lo perdono y ejerzo mi voluntad, porque puede ser que no pueda perdonarlo de corazón. Eso también ocurre. Dios no nos pide imposibles. Si yo estoy muy herido, ¿cómo hago? Pero eso no me está pidiendo, pero me está pidiendo querer perdonarlo. Si yo me cierro y digo, no lo perdono, ahí ya, eso no va a llegar no sé, ni un metro la oración. Y lo mismo, el ayuno es algo que yo doy a Dios, no es una dieta, no es una maratón, algunos hacen, qué sé yo, no sé cuántos días, pero si yo no pongo el corazón, son maratones esas. Eso no impresiona a Dios, como tampoco impresionan las muchas palabras, ¿no?
le valió una sola palabra al publicano o muy pocas palabras también al ladrón, ¿no? Para conseguir el cielo, para ser justificado. ¿Y por qué? Porque está el corazón de por medio. No se trata de prácticas, sino se trata de la verdad de la persona frente a Dios. Ahorita que comenta usted esto, padre, en este camino de conversión, ¿no? Las experiencias que vamos viviendo y ese orar con el corazón, ese amar esto, ¿no? Amar el Santo Rosario, cada perla que le entregamos a María, el vivirlo, el saber que ella está con nosotros en cada momento, que ella nos escucha, que ella nos abraza, nos cubre con su manto. Lo vive uno en el Santo Rosario. Recuerdo, escucho un poquito mal, pero bueno, me imagino. Estás hablando del Rosario. Me escucha mal. Se entrecorta mucho. A ver, sí, perdón. Ah, qué caramba. Le quiero comentar una experiencia que tuve. María nos llama de alguna manera a Medjugorje y estábamos en Italia, en la Escalera Santa. ¿Sí me escucha bien? Algo sí. Voy integrando, sí. Y en la Escalera Santa, del lado derecho hay un confesionario y está un sacerdote italiano. Y le digo, me quiero confesar, no hablo italiano. Y él me dice, ni yo español. Pero Jesús nos entiende. Claro. Y tengo una confesión. ¿A qué voy, padre? Que María nos estaba llamando a Medjugorje, pero ella me quería limpio. Me quería en gracia para poder estar con ella. A mí me pasó igual. A mí me pasó exactamente igual. Yo terminé sin... bueno, estaba como ingeniero consultor en un organismo de las Naciones Unidas y había ido por un proyecto. Había hecho 250 kilómetros con coche, ¿no? Con el auto. Y llegué y me dijeron que no, que bueno, no. Entonces tenía que volverme y digo, no, me paro en la ciudad era la ciudad de Turín, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer de nuevo 250 kilómetros? Me detengo ahí, camino un poco, voy. Lo primero que pensé era al Duomo, la catedral. ¿Por qué? Porque ahí estaba la Sábana Santa, ahí está. Y como yo había sido ateo práctico, me llamaba agnóstico, lejos de Dios, había pensado que era un fraude eso. Y yo dentro de una semana tenía que ir por primera vez a Medjugorje, en mi primera peregrinación, dije, bueno, voy a ir a ver qué pasa, a ver qué siento, esa era la intención. Y fui, y no sé, me puse ahí en silencio, donde estaba la Sábana Santa, que estaba en un lugar que no es el actual, y dije, esto es verdad. Pero la sorpresa que tenía, y que yo no me la esperaba, es que en la iglesia, en la catedral de Turín, que no había nadie en ese momento, había un sacerdote en el confesionario. Y dije, bueno, esta es la mía. Y ahí me quería acercar, pero me daba mucha vergüenza. Por un montón de motivos, entre otros porque si me decía A y yo no tenía que responder B, no sabía qué responder. Y al final de mucho, más que cavilar, andar atrás, adelante, es decir, casi salía, pero nunca llegué a salir de la catedral, y casi me acercaba, pero nunca me acerqué lo suficiente. Al final, sí, yo creo que me han dado un empujón de arriba y me acerqué y le dije, ¿no? Que, bueno, que me quería confesar. Y entonces me hizo seña ahí que me arrodillara. Y digo, Padre, es toda mi vida. Y me llevó a la sacristía. Y ahí sí que dejé todo en ese pasado. Y cuando me dio la absolución, saltó un llanto dentro de mío que yo no me lo esperaba, y él tampoco. Él tampoco. Pero ¿por qué hice eso? Porque ¿qué fue lo que al final me empujó? Era una especie, yo no tuve locución, pero era como si la Virgen me dijera, quiero que vengas con el vestido limpio a Medjugorje. Y me lo preparó ahí, donde está la Sábana Santa, en Turín, en el Duomo de Turín, ahí fue la confesión. Por eso, sí,
Y bueno, y hablando del rosario, el rosario es fundamental porque es la oración de la Virgen, ¿no? Y tiene un poder muy grande, muy grande. No nos imaginamos. La Virgen dijo que no, se lo había dicho a Sor Lucía también, o Lucia, enfático, que no hay situación, por decirse, que sea que no se resuelva con el rosario. Y la Virgen ha dicho en Medjugorje, ¿no? Con oración y ayuno se detienen las guerras. Y no solo la guerra de la incredulidad, la guerra que estalló en el corazón del hombre, no solo la guerra que está con las armas, sino toda guerra. Y la guerra fundamental es esa separación de Dios, del hombre que ha hecho, ¿no? Separarse de Dios. Padre, sé que usted ya tiene un compromiso en unos minutos. Sí. El mensaje principal en Medjugorje, las 5 piedritas. Ah, sí. ¿Cómo vivir esas 5 piedritas? ¿Qué nos puede usted regalar? No solamente al grupo Cenáculos Lagosta, que gracias a Dios y gracias al llamado de María, ya somos varios soldados en este ejército. A todos los que le escuchen. Le van a escuchar sacerdotes, le van a escuchar muchas familias en México. ¿Cómo vivir esas 5 piedritas? ¿Cómo trabajar en esa santidad? ¿Cómo ser dignos hijos de María? María nos lleva a cada uno tomados de su mano a esa luz, a esa verdad que es Jesucristo. Muchos somos criticados por seguir a María, porque no conocen el amor de madre, no conocen el amor de María. En lo personal, gracias a María, me enamoré de Jesús y conozco más a Jesús. Retomando la pregunta, Padre, las 5 piedritas de Medjugorje, ¿y qué mensaje nos deja usted para reforzar nuestra espiritualidad? Bueno, yo diría que, por empezar, seguir a la Virgen es seguir a Cristo. Y seguirlo más de cerca aún, ¿no? Como decía San Luis María Griñón de Montfort, el camino es más seguro, más breve y más rápido para llegar al Señor. Y estas 5 piedritas, que es una idea, esa la acuñó el padre Ioso. Él fue el que la resumió como las 5 piedras que puso, que tenía ahí, o que recogió David, ¿no? Para derrotar a Goliat. Yo creo que la clave de las piedras es de nuevo, es el corazón. Y es el corazón que nos pide el Señor. Dice, sed como yo, mansos y humildes de corazón. Es decir, la clave para vivir esas piedras, o para todo este camino que hacemos y queremos hacer junto a María, y desde los mensajes de Medjugorje, es tener un corazón manso, un corazón humilde, un corazón puro. Digamos, combatir para ser humilde hay que combatir la soberbia, combatir el orgullo que tenemos, hay que ser, y darnos cuenta de eso. Entonces, con eso sí vamos a poder, bueno, usar el rosario y usarlo. Pienso usar a veces como arma, ¿no? Pero quiero decir que rezar el rosario, unirnos, y ser llevados de la mano de María, rezarle a Jesús del corazón de su madre, que ese es el rosario, meditando los misterios que son de la salvación desde el corazón de María. Y luego el ayuno también del corazón, de nuevo, la clave es el corazón. Ahí es todo, vivir la Eucaristía, vivirla profundamente. De nuevo, la Eucaristía está vinculada, el sacramento de la Eucaristía íntimamente al de la reconciliación, a la confesión. Yo no puedo acceder a la Eucaristía si no estoy en estado de gracia, ¿no es cierto? Y vivir intensamente, porque ella nos llamaba a vivir la Eucaristía, incluso a enamorarnos de Jesús en la Eucaristía. Eso dijo uno de los mensajes. Y cuando decimos Eucaristía, no solo la celebración, sino también yo agregaría la adoración, la contemplación, ¿no? Porque en definitiva la misa es el culto de adoración por excelencia, ¿no? Pero para tener esos momentos, para prolongar esos momentos de adoración que debemos tener en la misa, luego fuera de la misa. Y la palabra es fundamental, por supuesto. Es la palabra del Señor que tenemos que
que meditarla cada día, aunque sea unos pasajes del Evangelio, sobre todo los Evangelios, ¿no? Eso es lo que también la Virgen decía, hacer un pequeño altar personal, donde tenemos la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, tenemos el rosario, tenemos una cruz, tenemos la imagen de la Virgen, o imágenes benditas, y ahí unirse, si es posible, en familia, que eso es lo mejor, para rezar nuestro rosario, por lo menos un rosario diario. Y lo importantísimo es la fe, ¿no? La fe es la clave de todo, ¿no? La fe a la fe que no tenemos la pedimos, evidentemente. Todo aquello que no tenemos que pedirlo. Hay mucha gente que dice, bueno, qué suerte, tú que tienes fe. Sí, bueno, pero es que si no la pides y te conformas con no tener fe, no la vas a tener. Y la confesión, por eso como decía, son los sacramentos que están íntimamente vinculados. La confesión, hacer buenas confesiones. La Virgen dice confesarse por lo menos una vez al mes. A los consagrados nos dice semanalmente. Y toda vez que haya necesidad, obviamente, ¿no? Decía una vez que no había nadie en el mundo que no tuviera necesidad de confesarse por lo menos una vez al mes. Nadie. Es que lo sabemos, ¿no? Pecamos de omisión y que eso ni nos damos cuenta, pecamos con la palabra, ¿no? También de obra, por supuesto, y cómo, pero también con la palabra y con el pensamiento se peca. Entonces lo que hay que tener, lo que decía ella, a través de la confesión asiduo se empieza a recuperar o tener una conciencia activa, porque la conciencia ahora está apagada, es decir, hay autoindulgencia, yo no pequé, ¿qué pecado tengo? O no conocer qué es el pecado, no darse cuenta de cómo estamos pecando. Y eso, si no se hacen exámenes de conciencia y buenos, se pasa olímpicamente por delante, ¿no? Creyendo que no se tiene pecados. Y justamente, mira, y para esto yo creo que nos puede ayudar mucho la adoración. El acercarnos al Santísimo, porque Jesucristo es la luz. Y entonces cuando tú estás lejos de la luz, que es lo que pasa cuando estamos, en estos casos, como uno vivió, ¿no? Lejos de Dios, te parece que todo está bien, porque lejos de la luz no ves ninguna mancha, no ves nada, está fantástico. Pero cuando te acercas a la luz empiezas a ver las manchas, incluso las más pequeñas, cuanto más cerca estás, más ves las manchas. Entonces, ¿qué pasa? Eso le pasa a por eso mismo, los santos se sienten tan pecadores y los pecadores, grandes pecadores, se sienten que no tienen ningún pecado. Y eso es terrible, porque llegará el momento, a todos nos llegará, que nos encontremos ante el juicio de Dios, ante Jesucristo, que es el juez, y Él es la verdad. Y ante la verdad no hay peros, no hay yo no quise, yo no supe, no me di cuenta, no, excusas no va a haber ninguna. Amén, Padre, pues gracias por esta invitación a vivir, estar en gracia que es tan importante. Mucha gente pregunta, ¿qué puedes cometer de pecado en una semana? Y como usted bien lo dice, de pensamiento, de palabra, omisión, mucho pecamos. Padre, gracias de corazón, de parte personal, de parte de mi esposa Blanca, de parte del grupo de la Gospa, que ya lo conocemos. Gracias porque usted nos llevó a la consagración al Inmaculado Corazón de María, nos preparó bastante bien. Quisiéramos recibir su bendición, no solo para el grupo, sino para México, que se he comentado por usted que aquí tiene entrañables amigos también. Y nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Mucho México, mucho. Y lo admiro y lo digo. Hay países que a mí me han tocado mucho, bueno, por distintos motivos, y por el motivo de la religión, Polonia, Croacia, México, donde son países que hay un pueblo que cree, que es creyente verdaderamente. Con mucho gusto. Invoco la protección y la intercesión de María Santísima sobre todos ustedes y sobre todo México, en momentos que son tan difíciles para toda la humanidad.
pido que ella cubra con su manto protector y con su amor de madre, la morenita, a ella la invoco sobre todo, ¿no? A ella, que es nuestra madre, que nos dice, no temas, no estoy aquí, acaso yo aquí que soy tu madre. Nos está diciendo eso a todos. Y invoco también la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy Padre, bien. muchas gracias a todo el grupo La Gospel, a todos los que están escuchando este video tan prometedor y tan invitador a mirar nuestra vida interior. Que Dios los bendiga a todos.